Hola, abuela, ¿qué pasa? ¡Hola, mi niña! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues nada, tú trabajabas en una biorefinería de etanol, ¿no? Yo sí, en mis tiempos mozos. Es que me han mandado un trabajo, por si me podría ayudar. Ay, pues claro. Pero tú sabes lo que es el bioetanol. El bioetanol es un tipo de alcohol inflamable compuesto por 2 moléculas de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Se obtiene a partir de la fermentación de biomasa, materia orgánica generada en procesos biológicos a partir de la cual podemos producir energía y combustible. Se trata de una fuente de energía renovable que podemos aprovechar sin límites. Además, no produce residuos, solo agua y dióxido de carbono. Pero, ¿cuándo empezó a producirse bioetanol? Fue allá por finales del siglo XIX y principios del XX, cuando un señor llamado Nikolaus Otto usó alcohol para uno de sus motores. Sobre 1896, Henry Ford creó un coche que se movía con etanol. Cuando se impuso la ley seca en Estados Unidos y la venta de alcohol fue prohibida, se dejó de usar el alcohol como combustible. Más tarde, en los años 70, con la crisis del petróleo, se empezó a buscar nuevas alternativas y la producción de bioetanol volvió a resurgir. Pero abuela, ¿se usan los mismos vegetales que usamos para comer? No tiene por qué, cariño. Podemos usar los que comemos, de manera que el bioetanol que obtengamos será un biocombustible de primera generación, aunque también se utilizan vegetales sin función alimentaria o los residuos de los alimentos, siendo este bioetanol de segunda generación. Independientemente de la generación que sea, la biomasa siempre se obtendrá de plantas. Se usan plantas porque están compuestas de polisacáridos como celulosa, hemicelulosa y lignina principalmente. Dependiendo del tipo de planta usada, la proporción de esto variará. En la biorefinería donde yo trabajaba, se utilizaba el maíz como biomasa. El problema de usar maíz es que, como es un alimento, hay que mantener el equilibrio entre maíz que sirve de alimento y el que se usa para biocombustible. Por tanto, hay que conocer cuáles son los principales exportadores. Los países importadores han de colocar su planta de producción de bioetanol cerca de puertos para que el transporte sea lo más eficaz posible. El principal exportador es Argentina. Abuela, ¿pero qué es lo que pasa exactamente? ¿Cómo se puede sacar alcohol de una planta? Es que no lo entiendo. Ay, niña, lo primero que tenemos que hacer es una hidrólisis que consiga separar los polisacáridos que forman las materias primas, ya que lo que necesitamos para que las levaduras puedan realizar la fermentación son los monosacáridos que lo componen. La hidrólisis se puede llevar a cabo usando ácidos o enzimas que rompen los enlaces O-glucosídicos de los polisacáridos, liberando sus monómeros. Esto se llama sacarificación. Las levaduras degradan los azúcares obtenidos por fermentación anaerobia, obteniendo alcohol y dióxido de carbono. Por cada mol de glucosa se obtienen 2 moles de etanol y 2 de dióxido de carbono. La levadura que más se usa es la Saccharomyces cerevisiae. ¿Y entonces qué hacíais en la biorefinería? Como te dije, usábamos el maíz, así que el primer paso es recolectarlo. Para ello usamos unas máquinas especiales que recogen el maíz y lo desgranan al mismo tiempo. El grano de maíz se transporta mediante camiones hacia las biorefinerías, donde se almacenan. Ya en la refinería realizamos la molienda, un pretratamiento físico que reduce el tamaño de la materia. El método más usado es la trituración mecánica, en un molino de bolas. Este equipo está formado por un tambor giratorio relleno de bolas que trituran los tejidos mediante colisiones. A continuación, se realiza un pretratamiento químico o premezcla para separar los componentes del maíz y obtener los polisacáridos que se usan en la fermentación. Para ello se hace pasar al maíz por un canal mediante una cinta transportadora hasta un tanque y se le suministra vapor de agua a alta temperatura y una enzima que se llama alfa-amilasa, que degrada el almidón a glucosa. El vapor provoca que los otros componentes del maíz, es decir, la celulosa, hemicelulosa y lignina, se separen entre sí, mientras que la enzima hidroliza las biomoléculas. Todo esto ocurre a una temperatura entre 40 y 60 grados, pero debemos regularla y para eso se usa un sistema de refrigeración con un encamisado.
A continuación, en este mismo tanque, durante 30-60 minutos se aumenta la temperatura hasta 120 grados debido a que aumenta el flujo de vapor que entra en el tanque, consiguiendo así cocer nuestra materia prima. Lo que hemos hecho hasta ahora se denomina licuefacción de la materia prima y se realiza para obtener polisacáridos complejos. Los azúcares obtenidos tienen que ser fermentados para producir el etanol. La fermentación se puede hacer de varias maneras en función del número de cepas o etapas que empleemos. Pueden ser fermentaciones en cocultivos, secuenciales o con la hidrólisis y la fermentación separadas. Donde yo trabajaba hacíamos la sacarificación y la fermentación simultáneas. Las enzimas que más se usan para la sacarificación son las endoglucanasas, exoglucanasas y betaglucosidasas. En conjunto actúan sobre la celulosa y hemicelulosa, obteniéndose glucosa como producto final. En el mismo equipo en el que realizamos la sacarificación también se realiza la fermentación, por tanto la glucosa obtenida se transforma rápidamente en etanol. El problema de esta opción es que se requiere de una correlación entre las temperaturas y la velocidad total del proceso, debido a que la etapa de fermentación es la más lenta. Para obtener un etanol más puro hay que realizar una destilación en columna. Como el punto de ebullición del etanol es más bajo que el del agua, se calienta la mezcla provocando la evaporación del etanol y su separación como producto de cabeza. Pero ten cuidado con esto. Con una destilación convencional nunca podremos obtener una concentración de etanol superior al 96%, ya que forma un azeótropo con el agua, comportándose la mezcla como una única sustancia, de manera que no podremos separarlo. Para obtener una pureza del 100%, habría que realizar una destilación azeotrópica. Abuela, pero ¿cómo me dices que el bioetanol es mejor que otros combustibles con la cantidad de dióxido de carbono que se produce? Claro, pero para reducir el efecto invernadero, ahora hay leyes que obligan a las empresas a controlar las emisiones de CO2. El CO2 producido en el reactor de fermentación, que arrastra un pequeño porcentaje de etanol, se traslada a una columna de lavado de gases. El gas entra por la parte inferior del equipo y se somete a un lavado con agua en forma de lluvia, de manera que el agua disuelve el etanol. El CO2 húmedo sale por la parte superior de la columna y se redirige a un compresor en el que es sometido a una presión de 24 bares. Una vez comprimido, se le elimina la humedad en un lecho de sílica gel y por último se licua a menos 50 grados en una planta de refrigeración y se almacena en un tanque de CO2 licuado. ¿Y qué pasa con todos los residuos? Todos los residuos que se van generando a lo largo del proceso se denominan vinazas, compuestas por agua, jugos pesados de la fermentación y restos insolubles del maíz, y estas son sometidas a un pretratamiento. En función de a qué etapa del proceso pertenezca, se le podrá dar un uso u otro. Una concentración de estas vinazas formarían el compost y todos estos residuos serían la enmienda orgánica, cuyo fin es su reutilización, como alimento animal, por ejemplo. Además de esos usos, puede servir para la cogeneración de la energía eléctrica y generación de vapor. Esas vinazas se usan como combustible suministrando potencia para la fábrica y para el sistema de riego tipificado. Si las vinazas no son tratadas adecuadamente, pueden provocar impactos negativos sobre el medio ambiente, que se evidencian en la calidad del agua, la flora y la fauna. Además de los residuos sólidos, se obtienen aguas residuales, que deben cumplir una serie de parámetros para que puedan utilizarse en los suelos, como son la baja conductividad, baja concentración de sales y un pH cercano al neutro. Esta reutilización de los residuos es la mejor alternativa desde el punto de vista técnico y económico para cerrar el ciclo de aguas residuales. Bueno, abuela, ¿y todo esto para qué? Pues verás, principalmente lo usaremos como biocombustible. Por ejemplo, en gran parte de Europa se añaden derivados de alcoholes a la gasolina con el objetivo de eliminar el plomo de esta. Además, el bioetanol se puede mezclar directamente con la gasolina, aunque en este caso los motores que se necesitan son especiales. También se usa para la calefacción. ¿No has visto las estufas que ponen en las terrazas de los bares? Pues muchas de ellas funcionan con bioetanol. Últimamente se está utilizando el bioetanol como sustitutivo de los derivados del petróleo, debido a su menor índice de contaminación. Entonces, el uso del bioetanol es respetuoso con el medio ambiente a la vez que económico, ¿no? Claro, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, como se obtiene de biomasa, se pueden cultivar especies cuyas técnicas de cultivo conocemos y son económicas, y la misma producción puede ser destinada tanto a industria alimenticia como a las biorefinerías. Además, los biocarburantes son biodegradables. Como el bioetanol es un compuesto oxigenado, su utilización en combustible aumenta la eficacia de la combustión de la gasolina y, por tanto, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 10 y un 30%. El bioetanol tiene un calor de vaporización más elevado que el de la gasolina, por lo que disminuye la temperatura máxima de combustión y se consigue un aumento de la eficiencia del motor. Por otra parte, sabrás que el etanol es menos tóxico que la gasolina y el gasóleo.
y en caso de la dispersión por el medio ambiente se disuelve en agua y además existen unas bacterias que lo degradan. Abuela, y para terminar, ¿tendría algo más que contarme sobre este tema? ¡Muchas cosas! Mira, en la actualidad se están investigando el uso de especies poco frecuentes como los helechos, las chumberas, los cardos. De esta forma se reduciría los costes de producción y por tanto el precio del bioetanol. De hecho, lo más caro es la producción de las materias primas. Ah, y no te creas que es algo muy lejano. En España podemos encontrar 9 empresas que trabajan con bioetanol, aunque solo 7 gasolineras con surtidor de este. Esto demuestra que aún nos queda un largo camino que recorrer en este campo. Bueno, abuela, muchas gracias. Nos vemos en el próximo trabajo. De nada, cariño, si para esto estamos. Espérate. Toma, anda. Ay, Te digo a tu madre, ¿eh? Venga, adiós, niña. Bye.